¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente aquí con Monseñor Jorge Casareto, en este espacio a donde vamos sondeando en qué creen los que creen y también compartiendo con ustedes en qué creemos los que creemos, ¿no? Y hoy con un tema que va resonando por muchos lugares y que finalmente va a ser quizás uno de los temas más importantes de los próximos años en la Argentina, ¿no? La Argentina, y no nos olvidemos que también en el contexto del año de la misericordia del Papa, el tema es el del perdón. Vamos a hablar del perdón. Bueno, esperemos que lo disfruten. Bueno, y aquí estamos, como anunciamos recién, tratando de entrar en un tema que tiene muchas connotaciones y que en definitiva va a ser como clave, ¿no es cierto?, en los próximos años, porque también es una de las cosas de las que venimos hablando en la Argentina, de la cuestión de la reconciliación, ya no solamente a nivel ideas políticas, sino a nivel doméstico, ¿no?, incluso a nivel familiar. Y como usted bien planteaba, esto encuadra justo también en lo que es el año de la misericordia que propone tan sabiamente nuestro Papa, que tiene que ver con un mundo que está también necesitado de misericordia, ¿no? Y la palabra perdón aparece, la palabra reconciliación aparece, y la verdad que por lo menos a mí y a muchos de nosotros el perdonar es una cosa que se nos hace difícil. Se nos hace difícil, además el Papa justamente en este documento lo retoma a Juan 23 y a Juan Pablo II diciendo que ellos ya habían anunciado que en una sociedad que se ha secularizado tan fuertemente, por un lado se ha perdido el sentido del pecado y por lo tanto se ha perdido el sentido de la necesidad de ser perdonado, ¿no es cierto? Entonces el perdón parece que fuera una palabra extraña, una palabra como que no pega en la cultura de hoy, ¿no? El Papa, al traer el año de la misericordia, lo plantea por lo menos a los cristianos: tengan en cuenta que Jesucristo dio su vida, murió para perdonar, para el perdón de los pecados. Lo decimos todos los días en la Eucaristía, ¿no es cierto? Cuando el sacerdote consagra, dice, murió para perdonar los pecados, ¿no es cierto? O sea que el perdón es uno de los temas esenciales de la vida cristiana, sin duda. Claro, y nosotros a veces lo vemos como que es esencial en la vida cristiana, asociado claramente al pecado, que como bien usted decía, es una palabra que va perdiendo vigencia o va siendo una palabra mejor no dicha, pero también hay una connotación muy fuerte del perdón a nivel social y a nivel interpersonal, ¿no? Porque no es solamente una cuestión religiosa el perdón, tiene que ver con el poder convivir y poder estar en paz con los demás. Claro, porque lo que pasa es que justamente lo religioso siempre es algo humano. Claro. Es decir, Jesús no viene a traer un mensaje de estratosfera que lo encaja, sino como es el mismo Dios que nos creó, es el que nos redimió. Todo lo que Jesús dice tiene que ver con lo humano, es una fuente de humanización. Perdonar, al que perdona le hace bien, lo hace más humano, y el que pide perdón también se humaniza, ¿no es cierto? Es decir, cargar con, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el orden personal, cuando una persona en su historia carga con culpas que no puede, no puede superar, es menos humana. Claro. De alguna manera está sometido a una cierta esclavitud de su propio yo, ¿no es cierto? Entonces, cuando puede pedir perdón, es como que se libera, y esa liberación justamente es un ejercicio de libertad, por lo tanto es un ejercicio de humanización, ¿no es cierto? En orden familiar, quizás un tema que te toca más a vos por tener familia, no porque en tu familia estén peleados. No, bueno, quería saber quién se lo había contado. Pero, ¿cómo lo ves vos en el contexto de las familias, ¿no es cierto?, con las que te intercambiás, para hablar de una cosa más aterrizada, ¿no es cierto?, Sí. el perdón en la vida familiar, ¿no? Sí, primero me parece clave esto que usted decía del tema del perdonarse, ¿no? Porque yo creo que muchos de nosotros, y también se ve a nivel familiar,
cargamos a veces con cosas de las cuales todavía no nos hemos perdonado. Y eso nos hace tener una actitud de resistencia a la relación franca con el otro. Yo siempre cuando charlaba con los muchachos en situación de calle, aquí en Martínez, en el centro misional, hacíamos una celebración de la palabra, se hace todavía una celebración de la palabra, y yo siempre les daba el ejemplo de que el pecado es aquello que no nos permite mirar a los ojos a Jesús, no mirar a los ojos a Dios. Porque a veces uno en determinadas categorías no entiende bien qué es el pecado, pero por lo pronto hay algo que produce el pecado, que es el pecado, el error, la culpa, produce que uno baje la mirada. Entonces, en la familia, cuando uno todavía no logra perdonarse ciertas cosas, con más razón o con menos razón, lo primero que se van cortando son las relaciones, ¿no? Uno se va aislando de los demás, justamente por esa incapacidad que siente de no poder mirar a los ojos al otro, no poder tener una mirada franca frente a lo que lo rodea. Y después creo que a nivel familiar se dan acumulaciones de cosas también, se dan como sumatorias, y que a veces se piensa en la reconciliación como primera meta, y los perdones de esas pequeñas cosas son las que van construyendo una verdadera reconciliación. La aceptación del otro, el entender que el otro es diferente, el valorar esa diferencia, incluso hasta el reinaugurar amores, ¿no? Hay una cosa que pasa, por lo menos siento que pasa a veces, que es que uno, por ejemplo, con los hijos, los ama durante un montón de años como sueña que sean. Vos soñás que tus hijos van a hacer esto, van a hacer el otro, proyectás en los chicos. Ahora, en determinado momento, tus chicos son lo que son. Y está muy bueno eso. Pero hay que hacer un proceso de un duelo de lo que quisiste que fueran y enamorarte de lo que son. Entonces, es un proceso que tarda un tiempo, a veces consciente o a veces inconsciente, pero implica también dejar de facturarle al otro, porque si yo te sigo facturando a vos lo que no fuiste, porque yo había soñado que vos lo fueras, bueno, nunca nos vamos a llevar bien. Hay un momento donde yo como papá tengo que decir, te amo tal como sos, y vos como hijo me tendrás que decir a mí, papá, no sos más Superman, sos lo que hay, ofreciste lo mejor que tenías. Entonces, a veces no hacen falta grandes peleas para que el perdón sea necesario, sino que hace falta ir limando esas pequeñas cuestiones que se van dando en la vida cotidiana. Yo llevo 30 años de casado, bueno, con la convivencia del matrimonio, con el carácter, con, todas estas cuestiones necesitan pequeños perdones para evitar grandes conflictos, ¿no? Usaste un término que me parece muy importante, que es el término proceso, porque muchas veces, por ejemplo, una persona me viene a ver a mí, me dice, bueno, yo quiero perdonar, pero no sé si la otra persona que está dispuesta a recibir ese perdón, ¿no? Y bueno, eso también es verdad, la gente se puede decepcionar frente a otra persona que no quiere recibir. Pero por eso yo siempre digo, el perdón es un proceso donde uno tiene, por ejemplo, que ir comprendiendo más al otro, viendo sus debilidades, viendo cuáles son sus fortalezas, encontrar los flancos para empezar que es un diálogo, no ir directamente al pedido de perdón. Pues la palabra proceso es fundamental en todos los órdenes de la vida, ¿no? En algún otro programa vamos a hablar de este tema. Pero en la cuestión del perdón es así, es decir, uno tiene, para pedir perdón, tiene que encontrar en el otro esa disposición. Y eso requiere un tiempo muchas veces, ¿no? Claro. No es así con Dios. Claro. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Claro, ¿no? Creo que esa es la confusión, ¿no? Nosotros claro. A veces pensamos en el perdón entre nosotros con las mismas categorías que el perdón de Dios. Claro. Y son procesos distintos. Yo en esto del proceso que usted planteaba, me parece interesante también plantear y proponer como momentos de ese proceso, ¿no? Porque el encontrarse con el otro, el pedir perdón y el ser perdonado es una parte del proceso. Pero hay una parte en la que yo no necesito del otro, que es el principio del proceso del perdón, que es perdonar, que es tomar la decisión de... Tomar la decisión. Tomar la decisión. Estar dispuesto. Tal cual, estar dispuesto. Y ahí no me hace falta nadie, no me hace falta ni que el otro lo acepte, ni que el otro lo acepte, pero ya de por sí ese primer paso es un primer paso que trae mucha paz. Porque esa decisión de decir, bueno,
voy a empezar este proceso, voy a perdonar, bueno, ya me hace desandar un camino de odio, de bronca, de revolver cosas, de traer historias, de fijarme en el problema. Y a veces queremos saltar el paso, ¿no? Y decimos, bueno, perdonar implica reconciliarse. No tanto. Por lo menos sería el final. Sería el final y sería ideal. Claro. Pero buscar la reconciliación inmediatamente cuando uno decide en iniciar el camino del perdón es muy apresurado, ¿no? Sí. Y yo quiero volver a insistir sobre esta reconciliación, porque yo diría hay como tres grandes reconciliaciones. El perdón tiene que ver con tres grandes reconciliaciones. Con Dios, con uno mismo, con los demás. Bueno, con Dios, como decíamos, siempre Dios está dispuesto a perdonar. Con respecto a uno mismo, ¿no? Todo lo que significa curar las heridas del pasado. Siempre hay heridas en la vida. De todos nosotros ha habido heridas. Ofensas recibidas, problemas en la educación, en fin, siempre ha habido heridas, ¿no? Hay personas que están tan heridas que hasta no pueden nunca superar eso, pero el esfuerzo por reconciliarse con uno mismo y por perdonarse uno mismo tiene que ser siempre presente, ¿no? Eso, y es algo que no se termina nunca hasta el final de la vida. Hasta el final de la vida uno... Y es lindo, sinceramente, ¿no? Cuando uno asiste a una persona moribunda que todavía tiene conciencia y dice, yo quiero perdonar, quiero sentirme perdonado por los otros, quiero pedir perdón si ofendí a alguien, por supuesto, perdona a Dios. Es muy lindo, uno ve que esa persona muere sana, sana espiritualmente. Claro. Bueno, parece que vamos a seguir después hablando de otros temas. Dele, cómo no. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina.
parece interesante llevar este tema del perdón y de la reconciliación también al plano más nacional, ¿no es cierto? En la Argentina, bueno, como en todos los países, ha habido problemas muy serios, enfrentamientos serios, derramamiento de sangre, una década del 70 muy sangrienta, y después también ha habido muertes en otros momentos. Entonces, la Iglesia habla siempre de la reconciliación nacional, de la reconciliación de los argentinos, ¿no? Y tomamos pasos que son, esto lo dice un documento del año 1981, y después lo hemos repetido en otros documentos: hacer memoria, buscar la verdad, hacer justicia, pero al fin tratar de llegar a la reconciliación, ¿no es cierto? Ahora, este tema de la reconciliación, aunque aparezca al final, no está al final, está al principio, porque la disposición que nosotros pedimos y que la Iglesia buenamente tiene, ¿no?, es justamente la disposición a reconciliar, entrar en la memoria, en la verdad, en la justicia, desde el amor, ¿no es cierto? Esto me parece que es importante. Para nosotros el amor es lo primero, ¿no? Claro. Entonces... Sí, ese proceso, yo cuando lo escuchaba que lo describía, decía, claro, si te metes y te quedas en la historia sin esta mirada misericordiosa y sin esta mirada del amor, probablemente encuentres cada vez más cosas y te cuentes tu propia historia. Por eso la verdad sigue como un escalón siguiente. Ahora, la historia, la verdad, la justicia, ¿no te pueden hacer llegar a conclusiones que te impidan la reconciliación? En realidad no debería ser así. Sí. Porque tampoco, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de justicia en serio. Es decir, cuando se hace justicia seriamente. Yo no sé si acá lo he contado, ¿no? Pero yo, cuando era obispo de Rafaela, una vez visitando la cárcel de Coronda, me acuerdo, estaba visitando presos, me encuentro con un juez. ¿Y qué tal, doctor? Fin, hablando. Y el juez me dice, bueno, yo estoy acá visitando presos porque yo a un preso le doy 20 años, le doy 10 años, y ahí yo teóricamente con mi acción de justicia terminaría mi misión, pero tengo que ver si este preso está recuperándose o no. Claro. Y ese hombre había entendido cómo había que llegar a la reconciliación, a la misericordia, ¿no es cierto? Es decir, ir a visitarlos para ver si verdaderamente estaban haciendo un proceso de humanización, ¿no? Bueno, por eso digo, con la justicia no termina todo. Claro. Y cuando uno se queda nada más que en la justicia, hasta puede volverse injusto el quedarse solamente en la justicia, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, primero, hacer memoria. ¿Para qué hacer memoria? Hacer memoria como una vida personal, ¿no? Uno cuando hace memoria, hace para purificar la memoria, ¿no? La memoria tiene que ser purificada, y la memoria argentina también tiene que ser purificada. Nosotros empezamos con los unitarios y los federales. Empezamos. Bueno, y ahí algún autor ha dicho que nunca hemos podido compatibilizar la libertad con la justicia, ¿no? Siempre o tomamos la justicia o tomamos la libertad, ¿no? No, hay que compatibilizar. Entonces, en la historia tenemos mucho. Si hacemos memoria, hacemos justamente para purificar y decir, bueno, ¿cuáles fueron los errores de los unitarios? ¿Cuáles fueron los errores de los federales? Para poner un ejemplo. Sí. Década del 70, ¿cuáles fueron los errores de quienes hicieron una opción por la violencia guerrillera y cuáles fueron los errores de los que cometieron esa represión con actos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Bueno, y el asunto es purificar y llegar a entender a ambas partes, o que ambas partes se pudieran llegar a encontrar, ¿no es cierto? Algún momento reconociendo los errores que cometieron, ¿no es cierto? Esto es un objetivo de hacer memoria para buscar la verdad en serio, ¿no es cierto? Claro. Que ahí sí hay que tener el acuerdo de las partes, ¿no? O sea, en ese proceso ahí no hay que tener el acuerdo de las partes. Sí. Que me parece que dentro de los aspiracionales que uno puede tener es como el ideal de la reconciliación nacional. Exactamente. Ahora, yo lo que veo para estos tiempos es que nos queda una tarea doméstica intermedia, a donde no han pasado cosas tan graves, gracias a Dios, no han sucedido cosas de esa magnitud en el país, pero sí se han producido muchos ruidos entre nosotros,
que no tienen que ver con delitos, o algunos sí, pero algunos sí. Sí. Pero en las relaciones interpersonales, las ideas y los ideales nos han marcado más que en muchas décadas, ¿no? Nos hemos, por un lado, politizado bastante, y politizado capaz con poco ejercicio de la política. Entonces, uno ve una fricción en la sociedad, ve una fricción entre los políticos, los ve en las campañas, los ve que no paran de atacarse nunca. O sea, hay un punto donde decís, bueno, tendrían que terminar de atacarse en algún momento, porque en definitiva son mamá y papá que se pelean en casa, ¿no? Mamá y papá que se pelean en casa diciéndole a los chicos no se peleen. Claro. O nos estamos peleando para después no pelearnos. No Claro. entiendo. No. Bueno, yo creo que justamente vos has tocado un tema que es un poco la cultura del enfrentamiento, Claro, ¿no? claro. Y el Papa habla tanto de la cultura del encuentro, Claro. es decir, son dos cuestiones absolutamente opuestas, ¿no? En eso sí, yo digo, en este último tiempo, lo que más ha golpeado, yo digo, más nos ha herido son los actos de corrupción. Sí, O sea, eso eso es realmente, cada acto de corrupción aumenta la pobreza, cada acto de corrupción tiene una repercusión en la pobreza, eso ha sido muy fuerte. Y entonces es bueno que la gente quiera justicia respecto de eso. Pero también, vamos a decir, como además de ese deseo de justicia, tendría que aparecer los grandes ideales de los consensos, de los acuerdos, ¿no? Y una vez alguien me decía, es decir, y en tanto en la vida personal como en la vida de un país, el pasado tiene mucho peso cuando no hay visión de futuro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si no hay realmente una visión de país y un ponernos todos de acuerdo en algunas cuestiones para elaborar un futuro mejor, el pasado va a tener todavía mucho peso y por eso la necesidad de la reconciliación. Pero esta necesidad de reconciliación tiene que ver mucho con la esperanza que tengamos, ¿no? Claro. Si tenemos esperanza de algo mejor, es más fácil que nos reconciliemos, ¿no? Claro. Sí. Y esa esperanza se construye, la construimos entre todos, y bueno, creo que lo que estamos padeciendo en este momento es una crisis de esperanza, una crisis de fe en nosotros mismos incluso, ¿no? De fe en los que nos gobiernan. Lo que usted contaba de la corrupción es lo que todos sabemos, lo que acompaña a la corrupción, que somos nosotros, porque en definitiva la corrupción no funciona con 4 seres extraterrestres, funciona con una sociedad que de algún modo le termina diciendo que sí, empresarios, funcionarios públicos, ciudadanos de a pie, votantes, o sea, en definitiva todos estamos involucrados en esto. Ahora, volviendo al tema del perdón, que realmente me parece que hoy es importante que por lo menos tiremos algunas pistas, yo creo que perdonar tiene que ver con, además de los perdones individuales, con algunas renuncias, y creo que tenemos que renunciar a algunos derechos para perdonar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en general nos ofendemos con el otro cuando creemos que tenemos derecho a algo, que tenía derecho a ser mejor tratado, que tenía derecho a ser, que se hayan referido mejor a mí, que tenía derechos sobre determinadas cosas que me fueron cercenados o que me fueron no reconocidos. Y ese acto es un acto que sí podemos ensayar individualmente. Es decir, bueno, frente a determinada situación, frente a determinada personalidad política, frente a determinado amigo, frente a determinado pariente, bueno, no quiero más que me dé la razón. ¿Qué derecho creo que tengo? Y tengo derecho a tener razón. ¿Por qué? Porque es de día y yo veía el sol y él me decía que era de noche. Bueno, basta, no busco más tener razón, porque en la medida de que yo siga ostentando ese derecho a la razón o ese derecho a que se transforme en una situación, nunca voy a poder empezar a perdonar. Es verdad. Hay un componente de gratuidad y de renuncia en el perdón, ¿no? Me parece. Exactamente. Que eso es lo que también nos cuesta ejercer. Bueno, la gratuidad tiene que ver con que no me debes más nada y yo no te estoy haciendo un favor, no te estoy pagando, ni vos me vas a pagar a mí. Y me parece que eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros entender, que no se puede lograr una reconciliación sin entrega. Jesús, ¿qué hizo para reconciliarnos? Así es. Más entrega que esa. O sea, si tenemos un modelo de esto que estoy contando ahora, el modelo máximo es Jesús, que va y se entrega todo. Y nosotros a veces pretendemos perdones y reconciliaciones
conservando posiciones, conservando derechos, esperando retribuciones, esperando que se haga justicia. Bueno, hay un punto donde no se va a hacer. Y todo esto tiene que ver con renunciar a los rencores, Claro. a la venganza, también a la impunidad también, ¿no es cierto? Es decir, porque bueno, si alguien obró mal, está bien que sea castigado. Por supuesto. Pero tiene que haber una dimensión superadora de todo esto. O sea, cuando llegamos al tema de la justicia, ¿no? Que es lo que de alguna manera significa darle a cada uno lo que corresponde, y para hacer justicia bien toda alguna vez hay que renunciar a los derechos. Para llegar a eso hay que eliminar toda actitud de venganza, Claro. toda situación de rencor, ¿no es cierto? Que nada de eso que es lo pecaminoso como tal pueda ser lo que esté orientando la acción de la justicia, ¿no? Claro. Que renunciar no es negociar, ¿eh? No es negociar. Que eso es importante, no es negociar, no es decir, vamos negociando y este derecho vale menos que otro. Yo esto lo entrego. Está bien. Bueno, hemos hablado del perdón, es uno de los fundamentos de la vida cristiana, pero hemos visto como también tiene que ver con lo humano. Porque una vez más, todo lo cristiano tiene que ver con lo humano. Y el perdón Jesús lo trajo a la tierra para mostrar que Dios perdona y que por lo tanto también tiene que ser una guía directriz de todas las relaciones entre nosotros.